estoy muy contento de poder estar acá. I'd like to start with a word of thanks to Carol. Quisiera darle las gracias a Carol y a todo su equipo de trabajo que hemos conocido en el tiempo que llevamos aquí. It's very special to me because I spent most of He invertido la mayoría de mi carrera tratando de traer este mensaje yendo a lugares en donde eh, de pronto no era bienvenido. Sin embargo, aquí me han dado la bienvenida. Gracias, Carol, y a todos porque me han hecho sentir bienvenido aquí en Colombia. Nosotros estamos en la mitad de lo que va a ser reconocido en el futuro cercano como un renacimiento mundial de la cannabis medicinal en el mundo. Antes de meternos en ello, solo quiero darles una pequeña introducción. Este sermón va a ser fuerte en historia, en ciencia. Por favor, ténganme paciencia porque al final lo que queremos es llegar a un punto ulterior que ustedes van a entender en las conclusiones. Lo segundo, mantengan en mente que he preparado esta presentación originalmente para una audiencia norteamericana. El tener la oportunidad de adaptarlo a Colombia, hasta ahorita estoy aprendiendo de lo que está pasando aquí, pero soy lo suficientemente afortunado para poder entender que Colombia tiene un destino natural en ser una potencia de cannabis en Colombia, y yo volveré y aprenderé más sobre Colombia y tendré mejor información la próxima vez que venga. leave you with is that La última nota que quisiera darles es que ya ha pasado tiempo desde que yo di esta presentación por última vez. Son 2 días y en realidad no la he vuelto a mirar. Así que estos hechos pueden perderse, pero ténganme paciencia por unos segundos porque estoy seguro que voy a encontrar estos pensamientos para podérselos transmitir a ustedes. Permítanme hablarles sobre el renacimiento de la cannabis. Hace más o menos 50 años ocurrió algo muy extraño, pero maravilloso. Empezó en barrios como Greenwich Village y H Valley en San Francisco, pero se distribuyó a casi todos los lugares del mundo. Millones de jóvenes bien educados, la mayoría de familias de clase media, se salieron de esta sociedad, dejaron sus lugares seguros, las buenas universidades, sus buenos futuros, le dijeron adiós a sus padres, a veces ni se despidieron y se reunieron a vivir en pobreza voluntaria, en lugares, barrios marginalizados, pobres, subsistiendo con lo que podían reunir entre todos. Nosotros, generation. yo nací al final de esa generación. Nosotros fuimos la primera generación nacida después de una de las peores guerras del mundo. Nosotros estábamos en la sombra del Holocausto y la Guerra Fría, rodeados por una conformidad postcultural, entrenados con instituciones racistas. Y podíamos ver, sin ver muy lejos, que el sistema tenía que cambiar. Nosotros fuimos los primeros en tener esa amenaza nuclear, y el saber que nuestro aire, comida, nuestra agua había sido envenenada con componentes químicos. Así que nuestra ciudad, nuestra sociedad no era capaz de mm, eh, tener una justicia, de defendernos, y sabíamos que algo tenía que cambiar, sabíamos que el sistema tenía que ser reformado o de pronto
reemplazado, pero no teníamos una respuesta, no sabíamos cómo cambiarlo, no teníamos una idea, éramos simplemente jóvenes, sabíamos que había algo que estaba mal en nuestro mundo, algo perdido. Teníamos mente abierta, explorábamos y experimentábamos, probábamos lo que fuera que el sistema nos decía que estuviera mal en la política, en nuestra vida sexual, en el arte, en la política, en el tipo de sustancias que consumíamos. Y así fue como encontramos la cannabis. On these Fue en estos viajes de descubrimiento sin mapa, buscando un camino a este nuevo mundo que queríamos vivir y aunque no sabíamos cómo iba a ser. Y la cannabis llegó a nuestras manos. Nosotros éramos controversiales y demasiado llamativos y nos llamaban de mil maneras y aunque no nos molestaba que nos trataran de manera diferente, con el tiempo, reuniéndonos y viviendo comunalmente, compartiendo ideas, haciendo arte juntos, trasnochando, entendiendo lo que era la cannabis, your way empezamos a encontrar un nuevo conjunto de valores que podían defender el tipo de mundo que nosotros queríamos vivir en el futuro. Valorábamos la creatividad sobre la conformidad, valorábamos la tolerancia sobre la intolerancia, valorábamos la inclusión sobre la discriminación, valorábamos el amor, la amabilidad sobre la crueldad, la creatividad sobre la industria, la paz sobre la guerra y, por encima de todo, valorábamos el amor sobre el odio. O con respecto al odio y con mayor tiempo y más experiencias, algunos de nosotros, muchos de nosotros, llegamos a darle el crédito a la cannabis y a otras sustancias que estábamos ingiriendo para podernos guiar en este nuevo tipo de valores para que pudiéramos vivir por ellos. Y algunos, pocos de nosotros decidimos hacer que la distribución de esta planta se volviera nuestra misión secreta. Y no sabíamos en ese tiempo acerca de la ciencia de la cannabis, no conocíamos, la historia había sido ocultada de nosotros, pero lo que sí sabíamos es que la cannabis nos había permitido ser las personas que queríamos ser y teníamos suficiente fe en los seres humanos para poder creer que si nosotros podíamos vivir de la manera como queríamos vivir dentro de nuestras almas, de la manera como estábamos soñando vivir, ella podía guiarnos. Hoy somos afortunados de poder vivir en otros niveles. El mundo de cannabis es más sofisticado. Es lo que yo llamo ahora el renacimiento de la cannabis. La original, el renacimiento original ocurrió en la historia europea, en lo que se llama la Edad Oscura, un tiempo en el cual se redescubrió las generaciones, las historias griegas, romanas, y esa combinación de lo viejo, de lo antiguo y de lo nuevo creó nuevas invenciones, nuevas formas de arte, nuevos descubrimientos, nuevas maneras de pensar y de ser, y mucho cambio social que creó esa colisión de lo antiguo y lo nuevo para el renacimiento. Y ahora estamos viendo lo mismo con el cannabis. Esta planta amable y generosa que se utiliza por casi todas las culturas de nuestro planeta por milenios, finalmente está saliendo de las sombras a la luz
Y el sostener estos años de prohibición finalmente se está exponiendo, está presentando. El análisis científico está revelando esa elegancia de la ciencia y toda esta propaganda que se estaba acumulando en todos estos ciencias, pseudociencias y todos esos estudios pagados por los gobiernos se están viendo revelados por parte de la ciencia. Se les da luz y la justicia de este renacimiento de la cannabis, este redescubrimiento de esta planta antigua, está liberando una ola gigante de innovación, de creatividad, de nuevos productos, innovaciones, nuevo arte y tiene el potencial para poder develar todos estos cambios sociales positivos que vimos en, en ese renacimiento europeo antiguo, original. Así que los seres humanos han estado utilizando como medicina la cannabis antes de que se registrara la primera práctica médica. El primer texto médico, el Pen Sao Chen, un texto chino basado en tradiciones orales que datan de 2700 años antes de Cristo, recomienda la cannabis para muchas diferentes enfermedades y entre ellas están el reumatismo. Pues hoy en día, en este momento, si usted levanta su teléfono y busca en Google, usted va a poder entender que el cannabis es un antiinflamatorio muy potente para todo tipo de enfermedades como la peritonitis, como el dolor neuropático, la inflamación intestinal y muchísimos otros. Los estudios están ahí y los pueden encontrar. Lo mismo ocurre con el cáncer. Hemos conocido literalmente por cientos y miles de años la lucha contra los tumores y que hace la cannabis. Esto se mencionó en el segundo siglo, en el siglo segundo, en un texto médico egipcio, así como en el Efesena, así como en libros ingleses médicos que recomiendan desde el siglo primero y los mecanismos precisos por el cual cannabis lucha contra el cáncer ya han sido revelados, descubiertos por un equipo de científicos que trabajan eh, bajo el doctor Manuel Guzmán, su equipo, y cómo descubrió la lucha contra el cáncer por parte de la cannabis. Él y su equipo de trabajo, la misma historia, el mismo patrón. No quiero repetirlo por siempre, pero es increíble que hemos conocido todo esto acerca de la cannabis. La epilepsia, por ejemplo, hemos conocido cómo esta lucha de la cannabis contra la epilepsia y su efectividad con el doctor William O'Shaughnessy, el doctor que involucró en 1700 la cannabis para la epilepsia. Hoy en día, la FDA finalmente aprobó el primer farmacéutico para la epilepsia basado en cannabis y si ustedes entran en la base de datos oficial de la FDA ya podemos encontrar docenas de estudios que explican las diferentes maneras, los diferentes mecanismos por los cuales la cannabis lucha contra la epilepsia, domina la epilepsia. Así que puedo dar diferentes ejemplos acerca de cómo la ciencia moderna ahora ha encontrado los usos muy antiguos que se han dado en las diferentes culturas desde el principio de la humanidad. Sin embargo, este es un trabajo que usted puede hacer investigándolo personalmente
Vamos a pasar a otras ideas excitantes que nos llenan de emoción en esta nueva ola de eh, soluciones endógenas dentro del cuerpo humano, como las que se encuentran con el cannabis, están los cannabinoides. Y el sistema de neurotransmisión que produce y administra estos cannabinoides se llama el sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoideo está presente en todo nuestro cuerpo, en los tejidos conectivos, en el cerebro, en el sistema inmunológico. E independientemente de donde esté, el propósito es el mismo. El sistema endocannabinoideo lo que hace es preservar y restaurar la homeostasis. Homeostasis, right? Homeostasis is this new concept, relatively. La homeostasis es uno de estos conceptos relativamente nuevos, pero creo que no lo entendemos lo suficiente en cuanto al papel que funge dentro de nuestro cuerpo. El término primero se acuñó en 1930 por un doctor, el doctor Walter Cannon, que lo definió como la tendencia de los organismos vivos para sostenerse en las condiciones necesarias para sobrevivir. Examples of El ejemplo clásico es biológico. Tiene que ver con la regulación del cuerpo. Piensen, por ejemplo, cuando mm, cuando nuestra piel suda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se expanden los vasos sanguíneos y sale agua para poder enfriarse. Por ejemplo, el temblar es uno de estos sistemas involuntarios de movimiento para poder crear a través de esa fricción el calor, ¿cierto? Ambos de estos ejemplos son homeostasis biológicas. En el momento en que el doctor Cannon introdujo este concepto, empezó a ampliarse a otros sistemas, como los sistemas sociales y ambientales. Y realmente se puede aplicar a cualquier sistema abierto y altamente complejo, porque con el fin de poder sobrevivir, todos estos sistemas requieren adaptarse a los cambios en el ambiente externo. Y esto es algo que ocurre, es real, con una serie de adaptaciones que está igual en fortaleza a la oposición del ambiente, se restaura el equilibrio para la supervivencia. the examples that I Los ejemplos que me encantan acerca de la respuesta homeostática en los poderes de cannabis tiene que ver con un estudio. Se le dio cannabis a todos los pacientes y todos dijeron que habían mejorado en cuanto a sus pesadillas, pero en los cuerpos, en los mapas corporales de estos pacientes, se vio que ganaron peso los que estaban flacos y delgados, raquíticos, y los que estaban gordos empezaron a volverse más delgados. Es increíble cómo la cannabis crea un ambiente de equilibrio. Otra de las historias interesantes tiene que ver con el equipo de trabajo del doctor Guzmán y su líder en el cáncer, cómo el programa, la programación de la muerte de las células se interrumpe con la cannabis y cómo se agregan y se forman masas creando tumores que llamamos, son en realidad venas y arterias que tienen como finalidad la angiogénesis, la alimentación completa del cuerpo. Pero cuando se introduce la cannabis en estas células de cáncer, dos cosas ocurren. Primero,
la apoptosis se reinicia. Y segundo, la angiogénesis se lentifica y se detiene. Así que, ¿qué es lo que ocurre en otro tipo de lenguaje? Desde adentro los tumores se destruyen, se empiezan a reducir cada vez más hasta que ya son una membrana seca y todo esto ocurre sin tener efectos colaterales como en otras medicinas ni daños a el tejido conectivo y el tejido de las propiedades homeostáticas de cannabis. Entonces, la perfección del sistema endocannabinoide es lo que representa el poder del cannabis para tratar un gran rango de condiciones que al parecer no están relacionadas, como estos ejemplos que les acabé de compartir. Cáncer y baja de peso. Cannabis es efectivo para ambos, debido a las propiedades homeostáticas. Tengan esto en cuenta cuando analicemos la historia y la política del cannabis, porque vamos a aplicar este concepto de homeostasis allá. Algo más que ha cambiado es que ahora podemos aplicar verdadera ciencia a la planta del cannabis. Y lo que hemos aprendido con el análisis en laboratorios es que la bioquímica del cannabis es mucho más complejo de lo que originalmente se entendió. Hay 140 diferentes cannabinoides. De hecho, de pronto hay más. Posiblemente vamos a descubrir más con el tiempo. Y el cannabis también está lleno con otra clase de compuestos químicos terapéuticos denominados como terpenos, y los cannabinoides interactúan con los terpenos, y lo que los investigadores, personas como Rafael Chion, quien descubrió THC, y Lino Hamish, una de las personas que descubrió el sistema endocannabinoide, ahora está explorando la idea de que la correcta combinación de cannabinoides y terpenos nos pueden permitir desarrollar medicinas que van a poder tratar cualquier enfermedad conocida, cualquiera. Y si esto es acertado, si resulta ser cierto, entonces el redescubrimiento de las propiedades terapéuticas del cannabis, este segundo renacimiento, va a ser uno de los momentos más importantes en la medicina. Y probablemente el descubrimiento del sistema endocannabinoide y el papel que juega en nuestro cuerpo será el hallazgo médico más importante en nuestra historia. Por lo menos sabemos algo. Cada texto acerca de anatomía se va a tener que reescribir porque se perdieron el sistema neurotransmisor más importante. Y ahora lo que los científicos han descubierto es que el sistema endocannabinoide, de hecho, es el sistema neurotransmisor más grande en nuestros cuerpos. Son momentos increíbles. Y hay mucho más que está sucediendo, ya que la ciencia y la razón se están aplicando finalmente al cannabis, en vez de la superstición, el estigma y la ignorancia. Algo más que está sucediendo es que la ciencia se está aplicando a estos mitos de la prohibición, todas las mentiras que han estado compartiendo acerca del cannabis, como la idea de que cannabis conlleva a el uso y consumo de drogas más pesadas. Lo que los científicos han descubierto es que en vez de conllevando al uso de la heroína, cannabis ayuda a las personas dependientes del opio reducir y en algunos casos eliminar su consumo de opio. El cannabis empieza a eliminar la urgencia y previene la sobredosis. De hecho, lo que sabemos hoy en día es que el cannabis posiblemente es el arma más potente que tenemos contra la epidemia del opio. Y en Estados Unidos, algunos estados como Illinois han reconocido esto y han integrado a su legislación provisiones que cualquier persona que tiene una receta, prescripción para opioides, también pueden tener una prescripción para el cannabis.
y deberíamos formar parte de esta legislación en todas partes del mundo. Otra mentira que se está demostrando ser falsa en un estudio recientemente publicado fue un metaestudio, un análisis de docenas de otros estudios, la mayoría financiados por el gobierno. Y lo que este metaestudio encontró cuando analizó cercamente la falta de ciencia en estos estudios anteriores, todos estos estudios anteriores habían llegado a la conclusión de que el uso del cannabis en adolescentes causan daños cognitivos a largo plazo. Y cuando verdaderos investigadores analizaron estos estudios viejos, encontraron que sí, en una fracción extremadamente baja de los casos, había una declaración de que esto había sucedido, pero en la gran mayoría de los casos, los métodos científicos que usaron en esos estudios eran completamente inválidos. Y nuevos estudios reales salieron demostrando que el cannabis es un neuroprotector potente, que es increíblemente útil para el cerebro humano, que puede tratar los traumas. Esta combinación de todas estas condiciones conllevó a el cirujano Gupta decir que por 40 años se nos ha dicho que el cannabis va a fritar a sus cerebros como un huevo. Y lo que sabemos hoy en día es que es en realidad el contrario, que el cannabis puede curar su cerebro cuando nada más lo puede hacer. Y no es yo decirlo, Steve D'Angelo, sino el médico cirujano Gupta. Y cuando él reflejó sobre el impacto de toda esta propaganda, todas estas mentiras, a lo largo de 4 décadas, lo va a citar, él concluyó que las personas estadounidenses han sido engañadas de manera sistemática por más de 70 años. Y le agregaría que las voces responsables para esos engaños eran las personas y las voces más reconocidas y más respetadas de la sociedad estadounidense, el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el Instituto Nacional de Salud, el presidente, inclusive la esposa del presidente. Y el alcance, la autoridad de todas estas voces por tantos años causó que la mayoría de las personas que no tenían experiencia directa con el cannabis, personas que no entendían ni tenían acceso a la verdadera ciencia detrás del cannabis, ellos simplemente creyeron lo que se les dijo. Pero esos mitos, esos engaños, esas mentiras, hoy se están desarmando en todas partes del mundo. Y igual como la mayoría de los monumentos deberían colapsarse. Décadas de fuerte esfuerzo por un grupo pequeño de activistas y científicos han obligado que salga la verdad del cannabis al público. La verdadera ciencia ahora se conoce. Y por eso vemos que Canadá está siendo el primer país del G7 en completamente legalizar el cannabis. Estamos viendo a la Organización Mundial de Salud pedir más estudios acerca del cannabis. El cirujano general de Estados Unidos, también promover mayores estudios. Y cada candidato de presidente de Estados Unidos, casi cada uno, en las últimas elecciones, han respaldado la legalización completa de marihuana en Estados Unidos. Y acá, en Colombia, creo que el proceso de reforma del cannabis sigue progresando, aunque han tenido cambios en el gobierno que de pronto pueden impedir el progreso. La cantidad de progreso, la ciencia, los estudios, va a superar ese poder. Y creo que estamos viendo la misma fuerza acá en Colombia, aunque más lento.
Algo más. Otro punto. Sí, apenas estoy arrancando. Algo más que ha cambiado. Ahora tenemos una forma de entender lo que sucede cuando se decida terminar la provisión. Por muchos años solamente teníamos las promesas de los políticos, pero ya no es el caso, ya no tenemos que especular. Hemos visto los resultados de legalizar el cannabis en muchos estados de Estados Unidos a lo largo de varios años. Y los resultados son claros y contundentes. No solamente el cielo no se cae cuando se legaliza el cannabis, de hecho, se vuelve mucho más azul. Organizaciones criminales, BACRIM, pierden mucha participación en el mercado y con eso todo el poder correspondiente que tienen para sobornar políticos, comprar armas, conquistar territorios. El contrabando en Estados Unidos se redujo significativamente. Miles de nuevos empleos con buena paga se han creado en Estados Unidos. Hemos estado empleando más que la industria de carbón y millones de impuestos se están recaudando. Los policías ya no están desgastando su tiempo persiguiendo una planta gentil y generosa. Al legalizar el cannabis se bajan la tasa de delincuencia. Ciudad de Oregón vio una reducción de 10% en el crimen después de que se legalizara el cannabis. En el estado de Washington tuvieron una reducción de 40% en violaciones sexuales después de la legalización del cannabis. Vemos este patrón en todos los estados, inclusive una reducción en los siniestros y las parejas. Quienes comparten el cannabis reportan una reducción de 40% en violencia intrafamiliar. Y no me tienen que creer en todo esto. Pueden visitar las bases de datos oficiales de los estados que acabo de mencionar para verificar toda esta información. También pueden informarse de los beneficios a salud pública en cada estado que ha legalizado cannabis. Reducción en las ventas del alcohol. El estado de California estimó la tasa de reducción en beber alcohol entre hombres de 20 a 30 años de 35% y una reducción correspondiente en los suicidios en la misma demográfica de 10%. No es una cifra insignificativa de vidas que se han salvado. Ventas farmacéuticas se han reducido en cada estado que ha legalizado cannabis. Reembolsos de nuestro sector de salud se han reducido en cada uno de estos estados. Médicos en estos estados están escribiendo 1.800 menos prescripciones para opioides. Y los primeros 24 estados en reformar vieron una reducción de 25% en sobredosis con opioides. Estudio tras estudio, estadística tras estadística, muestran estos mismos resultados, estos mismos beneficios para la salud pública, los beneficios para la economía. Igual para los veteranos, los que sufren de síndrome de PTSD, les ha ayudado a todos para que se vuelvan a reintegrar a la sociedad. Y finalmente la FDA ha aprobado los ensayos clínicos para confirmar todo esto. En Harborside, en mis dispensadores en California, realizamos nuestro propio estudio con nuestros pacientes en comparación con la población general de California y averiguamos que nuestros pacientes eran más probables de tener educación superior, de ser propietarios de un hogar, una casa, y era más probable que
estarían casados. La mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que mayor acceso a educación superior, mayor acceso a ser propietario es un beneficio para toda la sociedad. Lo que estamos viendo ahora, con toda esta evidencia que está surgiendo, es que el sentido intuitivo de nosotros, los hippies, hace muchas décadas, de que si hacíamos el cannabis más asequible y cambiábamos las leyes, viviríamos en un mejor mundo para los consumidores de cannabis y no consumidores también. Y estamos viendo que es cierto que cuando se cambia la legislación, el consumo de elementos verdaderamente nocivos se reduce, las tendencias violentas se reducen. Entonces, este gran rango de beneficios que vemos al legalizar el cannabis y reformar la legislación es el ejemplo de otro tipo de homeostasis. Les dije que volvería a esto, que es el homeostasis social. La sociedad humana es como un cuerpo humano, tiene que mantener algún nivel de estabilidad y lo hacen al balancear factores políticos, económicos, culturales. ¿Y cómo funciona? Contemplen la ley de oferta y demanda. La interacción de esos dos factores mantienen la mayoría de los precios estables en un mercado. Las elecciones se pueden percibir como otro tipo de homeostasis. Mantienen estabilidad gubernamental a pesar de un entorno cambiante. Y cuando no tenemos homeostasis social, es difícil visualizarlo, pero cuando desaparece, cuando el homeostasis social desaparece, se vuelve muy evidente. Empezamos a ver protestas, muros, empiezan a deportar, vemos más cárceles, genocidios, intolerancia. Empezamos a ver lo que estamos viendo ahora y demasiado, de hecho, en nuestro mundo. Pero no los va a dejar con eso, con ese terror, porque hay mucha esperanza en el horizonte. El renacimiento del cannabis no para en nuestras sociedades, se extiende a la industria. ¿Cómo producimos cosas? Los seres humanos han estado creando productos basados en cannabis por muchos años. Uno de los primeros artefactos de la civilización humana fue una fibra que se encontró en Mesopotamia, datado hace 10.000 años. Esto es un ejemplo de un textil producido con cáñamo. Gracias, hermano. Esta historia es muy rica. El primer papel que tuvimos fue fabricado o hecho por cáñamo en China. En la Edad Media, en Europa, 80% de todas las prendas se están creando con cáñamo. Y en la época de los poderes marítimos, los poderes que colonizaron el Nuevo Mundo, el cáñamo fue una materia prima estratégica para ellos. Cuando los europeos vinieron al Nuevo Mundo, trajeron el cannabis. Uno de los primeros actos de la primera asamblea en Virginia fue una ley requiriendo a cada campesino en el estado cultivar cannabis, porque los fundadores de cannabis entendieron que era un factor crítico para crear la nueva nación. George Washington cultiva cáñamo en su plantación, en su finca. Cuando vimos la colonización del occidente en Estados Unidos, esos vagones que traían los pioneros, la cobertura de esos vagones están fabricados con cáñamo, igual que las prendas y la ropa que tenían puesta esos pioneros. Y cuando llegaron al occidente para comprarse un par de jeans, esos jeans originales de Levi's, sí, también usaban cáñamo. Estos años de manufactura de cáñamo terminaron por varios factores. Y si me pueden encontrar después de la presentación, les puedo compartir esos factores.
Pero para propósitos de la presentación, el cáñamo fue reemplazado por las industrias extractivas. Voy a decirles qué pasó. Quería resumirlo, pero tengo que compartirlo. Es una historia muy importante. Tengan paciencia conmigo cuando comparta estos hechos. ¿Por qué? Personas que habían estado usando el cáñamo por siglos pararon de usarlo. Un par de cosas. Primero, Eli Whitney inventó el procesamiento, una máquina a procesar el algodón, que lo volvió más económico para procesar. Y reservas de petróleo se descubrieron y nuevos productos derivados como fertilizadores, pesticidas, que se volvió más económico el talado de árboles para convertirlo en papeles. En Estados Unidos, los granjeros están cultivando el cáñamo hasta el año 1967, cuando el gobierno estadounidense prohibió el cannabis para cualquier tipo de uso. No conocíamos esta historia cuando empezamos con este movimiento y este segundo renacimiento. Solamente surgió cuando uno de los mejores héroes, Jack Herer, de nuestro movimiento, escribió un libro denominado El Emperador no tiene ropa, Emperor wears no clothes. Y él sugirió que podríamos cazar esta planta antigua con materiales modernos. Y si lo hacíamos, seguramente podríamos brindarle electricidad a todas nuestras fábricas. Fue una declaración ambiciosa y la va a respaldar. El cáñamo, hemp, es una materia prima extraordinaria. No necesita de pesticidas ni abono. Con las tecnologías modernas, entre 25,000 y 50,000 diferentes productos se podrían producir, como papel, plásticos, materiales para la construcción, combustibles, fibras. Un gran rango de productos para los cuales se podría usar el cáñamo. Una acra de cáñamo van a producir mucha más biomasa en una temporada que en una acra de árboles. Y pueden tomar esa biomasa del cáñamo, procesarla para que sea un combustible basado en etanol. Y las semillas de ese cáñamo se pueden comprimir y el aceite que se extrae, ese aceite se puede colocar en cualquier motor diésel que existe hoy en día y va a funcionar. Estoy hablando en automóviles, aeronaves, buques. Está ahí. Y el concreto. El cáñamo también se puede usar para construir hemp concrete, una combinación de cáñamo y concreto. Y esta combinación es igual de fuerte al concreto que todos conocemos. Es más liviano, es más resistente al moho, es más resistente al fuego, a los incendios y tiene una huella neutral. Algodón. ¿Cuántos de ustedes han visitado una finca de algodón? Muy pocos. Si hubieran visitado uno en Estados Unidos, seguramente ni lo reconocerían como una finca. Muchas tienen unas cercas con unas advertencias. Se siente como un residuo porque 25% de todos los pesticidas usados en Estados Unidos se usan en el cultivo del algodón. Y cáñamo es un gran sustituto para el algodón. Nada en realidad lo puede matar. El algodón es débil, altamente vulnerable a una gran variedad de plagas y enfermedades. Y la fibra del cáñamo es la fibra más fuerte en el mundo. La fibra del algodón, muy corta, muy frágil. Textiles y prendas hechas con cáñamo son mucho más resistentes. Podemos revisar los registros
de los testamentos en los años 1800 en Europa y veamos que la herencia contenía prendas de cáñamo porque aún tenían valor para pasar a las siguientes generaciones. Entonces lo que decimos es que el cáñamo dura para siempre. Les dije que esto iba a ser muy denso con hechos, pero ténganme paciencia, voy a llegar a un punto final. El cáñamo, cannabis es muy importante en cuanto a alimentación. El mejor equilibrio de ácidos grasos que se puede encontrar en el mundo. Pueden producir, por ejemplo, harinas y las semillas se pueden comprimir para producir aceites que también es comestible. Tiene un sabor muy agradable. Y el petróleo. Pensemos en el petróleo y lo que nos está haciendo a nuestro planeta. El cannabis es un gran sustituto para el petróleo. Ya hablamos del etanol, el combustible etanol. El otro punto que les compartiría es que cannabis ahora se está usando como un sustituto para alimentos de ganado y también para crear y producir plásticos biodegradables. Imagínense un mundo en donde podemos producir la mayoría de las cosas que necesitamos para construir nuestras viviendas, nuestras oficinas, crear y manufacturar las cajas que usamos para transportar nuestros productos, para alejarnos de las industrias extractivas, de los pesticidas, modificaciones genéticas. Podemos lograr todo esto, podemos construir todo lo que necesitamos sin calentar más la tierra y talar el último árbol que tenemos. Imagínense en un camión fabricado con plástico de cáñamo y que esté usando etanol, un combustible de etanol. Imagínense en todas las cajas en ese camión usando cáñamo y mitad o más de los productos dentro de esas cajas con cáñamo. Imagínense todo el plástico alrededor de esas cajas basadas en cáñamo. Imagínense las prendas, los uniformes, las medias del conductor, todas creadas con cáñamo. Un café en donde las servilletas están hechas con cáñamo, en donde el aderezo de la ensalada usa aceite de cáñamo, la pasta, la pizza y el pan, todas están hechas con harina de cáñamo. Una vivienda construida con la combinación de concreto y cáñamo, más liviano que el concreto normal, igual de fuerte. Imagínense esta vivienda llena de muebles con cáñamo en vez de plástico tóxico. Eso es el futuro, el potencial futuro. La materia prima está acá, la tenemos. El cáñamo es legal casi en todas partes del mundo. Lo tenemos a la mano y solamente falta nuestra creatividad para moldearla en este nuevo mundo que queremos crear. Claramente, el cannabis tiene el potencial de llevarnos a otra economía. Ya tenemos datos acerca de las propiedades homeostáticas del cannabis en el mundo biológico, nuestros cuerpos y también nuestras sociedades, pero yo creo que el cannabis también puede ayudarnos a restaurar el homeostasis al planeta y la tierra sobre la cual dependemos. Homeostasis ambiental y va a requerir de toda nuestra dedicación y toda nuestra energía para lograrlo. Pero déjenme darles un pantallazo de lo que creo que es posible. ¿Han escuchado de la desaparición de las abejas? Todos sabemos que esto está sucediendo. Una de las mejores noticias que he escuchado, un entomólogo que fue a los campos de cáñamo en Colorado, hizo un estudio con la población de las abejas y encontró que habían diferentes tipos de abejas, más de hecho que en cualquier otro colmena que había estudiado.
Las abejas se están alimentando con el cultivo del cáñamo y está alargando su vida por muchas semanas. Cuando este investigador entró a los campos, podía escuchar a las abejas en todas partes. De pronto es demasiado temprano para decir que cultivar más cáñamo va a devolvernos a las abejas, pero es evidencia de la capacidad del cáñamo y su poder para poder restaurar a nuestra tierra. Primer uso en Chernobyl, donde tuvieron el desastre nuclear. Desde entonces, el cannabis se ha usado para remover el cadmio de sitios tan lejos como China y también Italia. ¿Qué tan chévere es todo esto? Piensen en lo que está sucediendo. Una fuerza nos está llamando a nosotros para cultivar más de esta planta. Y a medida de cultivarla, estamos restaurando la vida que hemos eliminado en nuestro planeta y empezando a eliminar el veneno que tiene la tierra por nosotros. Y hay mucho más, apenas empezamos a trabajar con esta planta y a enterarnos de qué es capaz. Hay otro tipo de homeostasis. Antes de terminar con ustedes, que tengo que compartir con ustedes. Es el tipo de homeostasis de cannabis más difícil para explicar o definir. Recientemente lo he denominado homeostasis del espíritu y el alma. That Estamos hablando de la manera como la cannabis puede ayudar a extender y disparar la creatividad, impulsar la apreciación de la naturaleza y aumentar la profundidad espiritual y la tolerancia. Estamos hablando sobre la manera como la cannabis puede darle un mejor sabor a una comida o aumentar el toque de la piel o como aumentar eh, la música, la sensación de la música, la sensación térmica. ¿Cómo podemos hacer que una discusión se convierta en una conversación? ¿Cómo hacer que caminar por el parque se vuelva una experiencia espiritual? La manera como la cannabis puede ayudar a aumentar nuestra voz interna para ayudarnos a volvernos las personas que realmente queremos ser. ¿Cómo se vería un mundo así? No creo que esté tan lejos en donde la cannabis se asuma como se consuma tanto como los farmacéuticos y como el alcohol. Nosotros ya sabemos que las parejas pueden resolver mejor sus disputas, sus peleas con cannabis para poder llegar a unas condiciones menos violentas, más pacíficas. La cannabis ayuda con grupos mayores de personas. ¿Será que puede cambiar y solucionar los problemas de las etnias, de las tribus, de las naciones? ¿Será que puede tener un efecto en otras cosas? Sabemos que baja el crimen violento en donde se aprueba como legal. that we could see this affecting some of these ¿Será posible que esto afecte otras formas de homeostasis social? Puede que sí. Nosotros sabemos que los activistas que desegregaron el sur consumían cannabis y personas como Snoop Dogg o Bob Marley consumían cannabis, en donde hay millones de fanáticos de... ¿Será que la cannabis puede inspirar otros esfuerzos para reducir el racismo y eventualmente acabar con el racismo en el mundo? Nosotros sabemos que históricamente ha sido relacionada con arte, música, poesía, baile, fiestear, experimentar las maravillas de la naturaleza, del amor romántico y espiritual.
¿Será loco pensar que un incremento en la felicidad de la vida hará que de pronto proteja a las personas porque estamos valorando más nuestras vidas y las de los demás? Yo creo que ustedes están tratando de voltear los ojos hacia atrás. Bueno, y todos estos sueños hippies inalcanzables del nuevo mundo y de la vida. Permítanme decirles que hace 50 años todo el mundo me decía que legalizar la cannabis era un sueño hippie y ahora la cannabis es legal. Y mañana va a ser en muchos más lugares, eventualmente va a ser en todo el mundo. Y desde esos años que empezamos a hablar sobre cannabis, hemos introducido muchas otras cosas maravillosas para el mundo. La acupuntura, la yoga, la comida orgánica, los computadores personales, el sexo prematrimonial. Tienen que agradecérnoslo a nosotros. Y cuando yo miro a mi alrededor y miro los movimientos que están ocurriendo, como Ocupen Wall Street y Yo también, y el nuevo Pacto Verde, yo veo los mismos valores que tenían los hippies en sus movimientos. Así que yo creo en el poder de estos sueños hippies, porque he visto cómo todos han ocurrido, cómo son reales. Si nosotros queremos hacer que nuestros sueños sean reales, acabemos con esta autodestrucción. Los dictadores siguen apuntándose las armas nucleares el uno al otro para poder destruir todo el mundo. Nosotros seguimos quemando estos combustibles fósiles que calientan la tierra, seguimos envenenando nuestro aire, nuestra agua, nuestra comida y vemos cómo eh, las tribus y las naciones se involucran en guerras con impunidad. Así que no hay un mejor momento en donde se requería más esta cannabis. Los jóvenes están compitiendo para poder encontrar maneras de autoinmolarse en Pakistán hasta Florida. No ha habido un momento en donde la especie humana necesitara más entender cómo cuidarse el uno al otro para evitar los conflictos de manera pacífica, para poder evitar la autodestrucción con el fin de encontrar que todos nuestros odios pudieran ser restaurados con la homeostasis en nuestros cuerpos, en nuestras sociedades. Restaurar la homeostasis a nuestro pobre planeta sufriente, a nuestras almas y espíritus. Puede que cannabis no sea la única respuesta para todos los males que tiene el mundo. Sería muy difícil que algo pudiera solucionarlo todo debido a la magnitud de los riesgos que tenemos en nuestra sociedad, pero sí sé que es parte de la respuesta y lo único que está deteniéndonos, si ya está aquí, ya tenemos la ciencia, ya se está cultivando, lo único que no estamos haciendo es logrando la homeostasis en todos los reinos de nuestra vida, es el remanente del prejuicio y la superstición contra el cannabis. Y todos aquí, hoy, todos ustedes en estos lugares, en todos los lugares donde oigan mi voz, todos han sido empoderados para ayudar a crear este nuevo mundo. Tratar de ayudar a que esta planta se distribuya en todo el mundo y que nos enseñe a todos en el mundo. Espero que todos se unan a mí en crear las condiciones que necesitamos para que realmente seamos las personas que queremos ser, con el fin de vivir en el mundo que queremos vivir.
Ahora tenemos las herramientas. La Madre Naturaleza ha sido demasiado amable con nosotros. Y bienvenidos al renacimiento de la cannabis. Thanks very much. Thank you. Thank you. Thank you. You're so kind.